Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Octavio Paz. Octavio Paz es un grandísimo escritor y ensayista mexicano y poeta que nació en 1914 y falleció en 1998. Además, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Era hijo y nieto de periodistas y siguió la tradición familiar convirtiéndose en escritor, publicando su primer volumen de poesía, Luna Silvestre, en 1933. Paz también trabajó como editor, ayudando a fundar una revista literaria llamada Taller en el año 1938. Estuvo también en el servicio diplomático en 1945 y más tarde fue nombrado embajador de México en la India, cargo que ocupó desde 1962 hasta el año 1968. Paz renunció en protesta por el manejo del gobierno mexicano a las manifestaciones estudiantiles durante los Juegos Olímpicos. A partir de ahora haré algún comentario sobre unas citas célebres de Octavio Paz que creo que nos enseñan muchas cuestiones. Nos enseñan actitudes ante la vida, ante el conocimiento, ante la realidad y por lo tanto pueden ser objeto de un comentario que considero que es muy útil. Una frase de Octavio Paz dice así: la resignación es una de nuestras virtudes más populares. Más que el brillo de la victoria nos conmueve la entereza de la adversidad. Esta frase también yo creo que habría que interpretarla en el sentido de que efectivamente tenemos que tener resiliencia, resistencia ante los avatares de la propia vida, de la existencia, ante los problemas de las guerras, del hambre, de las situaciones difíciles que suceden en la propia vida o en la vida en general, y esta es una actitud positiva en principio, que no tiene nada que ver con el conformismo o con el no saber luchar por defenderse, por afirmar cada persona sus derechos, etcétera, o por defenderlos. En cuanto al tema del amor, él dedicó poemas, dedicó escritos, Octavio Paz, de una manera continua a lo largo de su vida literaria y de su actividad como ensayista. Y una frase que se puede citar de él es la siguiente: amar, dice Octavio Paz, es morir y revivir y remorir, es la vivacidad. Te quiero porque soy mortal y tú lo eres. Efectivamente, el límite del amor fundamental es la mortalidad, pero también es verdad que existe el desamor y que existen situaciones complejas, diríamos, en relación con el amor, y esto hay que reconocerlo, y ha sido también la fuente de inspiración de muchísimos poetas a lo largo de la historia, de muchísimos escritores, de filósofos, autores de teatro, dramaturgos, etc. Realmente Octavio Paz era muy consciente del paso del tiempo y tiene una frase que lo manifiesta muy claramente: todo fluye, lo que viví lo estoy muriendo todavía. Efectivamente, todo es cambio, todo es dinamismo. Diríamos que las palabras de Heráclito, de ese gran filósofo presocrático, nos saltan al recuerdo, o nos acordamos de ellas, lo de que nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo río, todo fluye de forma continua, nada es estable para siempre, y por lo tanto esa fugacidad del tiempo, tempus fugit, que decían los latinos, es algo que realmente es una verdad absoluta. Diríamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y lo dicen también otros muchos pensadores, poetas, literatos en general, artistas, etcétera. Otra frase que también es breve, pero es muy profunda y realmente parece que cobra más actualidad hoy en día, es la siguiente frase de Octavio Paz: sin democracia, la libertad es una quimera. Efectivamente, es algo irreal, esa libertad diríamos, en un estado dictatorial o tiránico que no tenga democracia, la libertad queda volatilizada, desaparece. En los países en los que hay censura, realmente la vida deja de tener sentido, porque diríamos que la esencia de las personas es precisamente no solamente la propia vida, el estar vivos, sino también la libertad para poder hacer lo que desean, lo que quieren, y sobre todo que no haya manipulación
de las ideas, de las noticias, de los conocimientos, etc. Por otra parte, Octavio Paz también era consciente del saber popular, del saber de las personas que pueden ser iletradas o que tengan pocos conocimientos, pero que tienen una riqueza cultural o unas tradiciones que han atesorado y que son muy valiosas. Por eso, en una frase, Octavio Paz lo expresa de una manera magnífica, al decir que los campesinos son cultos aunque sean analfabetos, y tienen un pasado, una tradición, unas imágenes. Por lo tanto, ese pasado, esa tradición y esas imágenes forman parte de la cultura que ya poseen, aunque pues no tengan una formación académica profunda o rigurosa o unos conocimientos extensos, pero sí tienen esas tradiciones, esas imágenes, esas costumbres que son realmente también extraordinariamente valiosas. Hay otra frase de Octavio Paz que se puede interpretar de distintas formas, por supuesto, como todas, pero que desde mi punto de vista pues indica algo sobre la fragilidad de la vida, sobre, diríamos, la temporalidad de todo, y es la que dice: yo sé que vivo entre dos paréntesis. Yo interpreto que estos dos paréntesis serían el nacimiento, antes de nacer, y la muerte, cuando ya se pierde el ser y solamente quedan las obras que se han realizado, las cosas que se han llevado a cabo, etcétera, durante la vida, lo que se ha creado en vida, por decirlo de otra forma. Y los dos paréntesis fundamentales serían el nacimiento y la muerte, a mi juicio, o desde mi interpretación al menos, aunque pueda haber, por supuesto, otras interpretaciones. Por lo menos esta frase a mí pues me señala estas dos posibilidades. Por otra parte, él dio siempre, Octavio Paz, muchísima importancia al lenguaje escrito, al lenguaje hablado, fundamentalmente al lenguaje escrito porque fue un grandísimo escritor. Le otorgaron el premio Nobel de literatura porque era un escritor maravilloso. Y, por ejemplo, él insistía en la importancia de las palabras, y por eso dice: abolida la distancia entre el hombre y la cosa, nombrar es crear e imaginar, nacer. Efectivamente, realmente la función del lenguaje no solamente es nombrar, es escribir, es entender, es comprender, es sentir también, expresar lo que se siente a través de las palabras, de los términos, y en ese sentido las funciones del lenguaje son múltiples y son muy extensas. Por supuesto, podemos insistir más quizás en la importancia del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, pero los dos son tremendamente valiosos para los seres humanos. Además, también podemos decir que Octavio Paz destacó por una actitud activa, enérgica ante cualquier desigualdad, ante cualquier injusticia en el mundo, y también era consciente de la limitación temporal de nuestra vida. Y, por supuesto, él no quería ocultar el problema de la muerte, y por eso lo expresó muy claramente en algunas frases, en sus escritos, en sus obras literarias. Y pues una de estas citas es la siguiente: vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte. Porque es verdad, es lo que realmente da valor a la vida. Si fuéramos eternos o viviéramos miles de años, pues dejaríamos de dar tanta importancia al tiempo. Pero como esto no sucede, a pesar de los últimos descubrimientos en medicina y de que se está diciendo que quizás dentro de unas décadas pues podamos ser una especie de cyborgs, o pueda haber sustitución de órganos por otros, o incluso que nuestro cerebro o los datos de nuestro cerebro o la capacidad de pensar de nuestro cerebro se puede introducir en una computadora, en un ordenador. Todo esto son todavía suposiciones, planteamientos, diríamos, futuristas, que quizás puedan tener alguna concreción, pero lo que sabemos actualmente es que las 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro aproximadamente, pues cuando hay una muerte cerebral mueren para siempre, y de momento no se ha conseguido regenerar esas células nerviosas, esas neuronas. Por lo tanto, una cosa es un avatar de una persona y otra cosa es la inteligencia de esa misma persona, de ese mismo sujeto, que son cosas que no son iguales. Además, Octavio Paz también pues destacó la importancia y la necesidad, a su vez, de defender la naturaleza.
Y así lo dice en una de sus frases: defender la naturaleza es defender a los hombres, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres naturales, que surgimos en la naturaleza pues hace aproximadamente unos 4 millones de años, con los Australopithecus en el centro y el sur de África, y de ahí surge la especie humana. Por lo tanto, somos seres totalmente naturales, aunque por supuesto actualmente estamos, diríamos, integrados en la cultura, en el arte, etcétera, y somos seres culturales también, pero fundamentalmente somos seres orgánicos o naturales. En cuanto al tema de la contaminación, pues Octavio Paz la criticó muy duramente, porque efectivamente disminuye la calidad de vida de las personas y también pues es una forma de maltratar a la naturaleza, al mundo, a los animales también. Y en ese sentido, pues es un problema a nivel mundial. Por eso dijo en una frase lo siguiente: la contaminación no solo infesta al aire, a los ríos y a los bosques, sino a las almas. Efectivamente, a los sentimientos humanos, a la capacidad de pensar, a la capacidad de inventar, de entender mejor la finalidad de la vida, también de entender mejor lo que es el mundo natural, etcétera. Pero sobre todo disminuye o reduce clarísimamente la calidad de vida. Incluso la contaminación atmosférica se sabe actualmente que está causando la muerte de decenas de miles de personas cada año o más. Y esto es algo también muy grave. Por lo tanto, él, que vivió sobre todo a lo largo del siglo XX, pues realmente ya notaba esta excesiva contaminación, no solamente de la atmósfera, también de los mares, de los ríos, etc. Ciertamente, él pues era un escritor que describía muy bien todo tipo de situaciones, de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, y él lo expresó también en una frase relativamente corta, pero muy clarificadora, que dice: no veo con los ojos, las palabras son mis ojos. Efectivamente, porque las palabras describen, sirven para pensar también, para expresar todo lo que imaginamos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y también todo lo que vemos y observamos. Por lo tanto, se entiende perfectamente que expresara esta frase. Realmente él es consciente, Octavio Paz, del azar de la vida, del azar de haber nacido, y por eso yo creo que se comprende perfectamente que diga una frase lo siguiente: así yo no tengo nada que decirle al tiempo y él tampoco tiene nada que decirme, porque al final somos seres libres que utilizamos el tiempo para lo que queremos, y cada persona pues tiene su mundo interior, tiene sus capacidades internas y por lo tanto puede decidir libremente cómo quiere emplear el tiempo. Por supuesto hay unos condicionantes laborales, condicionantes sociales de todo tipo, políticos, etcétera, pero en principio permanece la idea de la libertad y por lo tanto diríamos el uso del tiempo tiene pues un cierto grado de flexibilidad atribuible a nuestra capacidad de ser libres. En todo caso, él era consciente también de los límites que tenemos en la propia existencia y así lo expresa en otra de sus frases. Dice: somos juguetes del tiempo y de sus accidentes, la enfermedad y la vejez que desfiguran el cuerpo y extravían el alma, pero el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. En efecto, qué bella frase. Ciertamente, el ser juguetes del tiempo es algo que afecta a todas las personas, a todos los sujetos, y eso es algo inexorable. Aparentemente, los que son jóvenes creen que, o pueden creer, que esa juventud se va a prolongar mucho en el tiempo, pero realmente no es así. El tiempo de la vida pasa rápidamente, de forma general, aunque es verdad que en la infancia y en la adolescencia parece que el tiempo pasa más lentamente, sobre todo en la niñez, pero luego el tiempo parece que transcurre con mayor velocidad. Y eso es algo que es ley de vida, que no se puede evitar y que forma parte del avance del tiempo. Es un proceso de tipo físico y químico. Por lo tanto, diríamos que eso es algo inevitable. Pero es verdad que la fuerza del amor, de la pasión, pues es algo que nos hace crecer, nos hace ser mejores personas y nos hace también ser más optimistas de cara a la realidad, de cara al presente, al futuro, etc. Y por eso también él señala que
en otra de sus frases que tenemos que ser aire, sueño en libertad. Efectivamente, tener bellos sueños, tener bellos propósitos y configurar nuestra vida de la forma que queramos, porque solo tenemos una única vida. Y también él advierte o avisa sobre las simplificaciones excesivas en muchos aspectos de la realidad y de la existencia. Y por eso en una de sus frases dice lo siguiente: lo primero es curarnos de la intoxicación de las ideologías simplistas y simplificadoras. Efectivamente, esa es una realidad, porque muchas veces cualquier cuestión que se analice tiene muchísimos aspectos que habría que analizar, unos más importantes, otros menos, unos más significativos, otros menos significativos, pero hay que saber razonar, hay que saber argumentar, hay que saber entender la realidad y sobre todo aplicar, diríamos, planteamientos profundos, rigurosos, para saber entender mejor lo real, entender mejor la propia sociedad y entender mejor lo que es el ser humano, la naturaleza humana, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.